Muy buen día, nuestro proyecto se llama Movimiento en una matriz 8×8. Nuestro grupo está compuesto por Javier Alejandro Alzate. Omar Alberto Bañol Gómez. y Carlos Andrés Mazo. En este momento estamos cursando la materia de sistemas digitales a cargo del profesor Luis Miguel Capacho y nos encontramos en sexto semestre. Para las lógicas de estado se va a tener en cuenta los tres estados que se trabajaron en el proyecto. El primero es el estado de la matriz, el segundo el estado del confi y el último es el estado del movimiento. En el estado de la matriz se va a tener en cuenta que el estado de inicio va a pasar al estado del confi. Si el estado del confi ya está listo, va a pasar al estado de borrado. Si no, va a retornar en sí mismo. Lo mismo va a ocurrir en el estado de borrado y en el estado de movimiento. Si estos no están listos para pasar el dato, van a retornar en sí mismos. Estados de confi o de configuración. Este está compuesto por 8 estados. Está el estado S0, el cual va a ser un estado vacío que simplemente va a tener los datos en ceros. Sigue S1, en donde va a tener ya los datos de intensidad, los cuales van a pasar de una a S2 con los mismos datos, sino que ya va a tener un habilitador que pasa a S3. Si este habilitador todavía no está hecho, va a retornar en sí mismo. En S3 van a tener los datos de scan limit, pasa de una a S4, donde en S4 va a tener el mismo habilitador que va a retornar a S5 o si no va a retornar en sí mismo. Y por último tenemos los estados sobre la alta impedancia, donde va a pasar al S6, donde va a tener habilitador. Si no está, va a retornar en sí misma y si ya está, va a retornar S7, que va a ser el estado final. La última lógica de estados que vamos a utilizar va a ser la lógica del movimiento, donde esta va a tener un estado inicial, el cual va a tener los datos vacíos, prosigue con un estado con los datos ya impuestos, la cual va a pasar al siguiente estado, que va a tener como un habilitador, el cual si ya los datos están enviados, va a retornar al siguiente estado. Y los dos siguientes estados van a ser para borrar el estado anterior, para que la matriz de LED se vea vacía y así ir avanzando poco a poco hasta formar la figura que se desea. Y por último, el último estado va a retornar al estado S1 para que así forme un ciclo y forme la figura repetidas veces. Bueno, ahora vamos a analizar los resultados del esquemático de RTL después de acabar el código del proyecto. Bueno, primero tenemos que decir que el esquemático cuenta con 5 pastillas principales, que sería el config, que se ve acá, el clear y el preescalador. Siguiendo va el movimiento y el sendata. El sendata pues fue la primera pastilla que se realizó en el proyecto. Y el state que principalmente opino que es el más importante, se encarga de en qué estado se encuentra el circuito. Bueno, primero que nada, el config tiene dos entradas principales, que sería el reloj de entrada y el reset de entrada. Esta información es analizada por el config y va al sector de los selectores. Después va el clear, que también se analiza la información de entrada y va a la parte de los selectores. Bueno, ya llegamos al preescalador. El preescalador se encarga que la información obtenida anteriormente de el config y el clear entre correctamente a la pastilla del movimiento. Bueno, ahorita hablemos del state. El state cuenta con 4 entradas principales, que sería el clear, el CLK, el config y el reset. Estas entradas igualmente salen de forma igual, pero el state se encarga de decir en qué momento o en qué lugar se encuentra el estado, en qué estado está el circuito. Después, esta información también pasa al movimiento, a la pastilla del movimiento, y otra parte de esta llega a la parte de los selectores. La pastilla del movimiento y la pastilla del estado van de la mano, principalmente porque en qué estado se encuentra también define en qué movimiento va a realizar el LED, que es la finalidad. Listo. Estas dos pastillas eh, son analizadas en la parte de selectores, que serán analizadas más adelante.
La información que sale de los selectores pasa directamente al Sendata. ¿Para qué? Para que el Sendata recopile la información y pueda imprimir esta información obtenida en, en la parte física, que sería la matriz de LED de 8×8, y saber en qué momento y poder evidenciar en qué momento está el LED en cierto momento del tiempo y lograr ver el movimiento, en este caso, que ya se vio el movimiento, que era un cubo en la matriz de LEDs. Con la simulación de Model Sim podemos observar lo siguiente. En el estado del compi se pueden observar los tres estados enviados. El primer estado es el de intensidad. Como podemos observar, envió ya sus datos. El sí que le sigue es el de el scan limit. Aquí enviaron sus datos y le prosigue el último, que es el de alta impedancia. Y como podemos observar, aquí son los datos correspondientes. Le sigue la lógica de estados de el clear, que como podemos observar, el clear lo que tiene que hacer es pasar por cada columna de la matriz 8×8 y borrar sus datos para que esta que entre como tal vacía. Y el último estado es el estado del movimiento, que como se colocó un preescalador no se puede observar muy bien su movimiento porque el movimiento va a tener retrasos de tiempos muy grandes, entonces como tal no se puede observar bien en la simulación. El software de la matriz de LEDs es el siguiente. Muestra unos LEDs encendidos y otros LEDs apagados en torno a unas señales que se están enviando por parte de un reloj y por parte de unos módulos de entrada. Claro está, la tarjeta DECO que permite ser programada en cuartos. Corriendo una vez el programa se puede hacer lo siguiente. Como podemos ver, se encienden los LEDs. ¿Y para qué se hace esto? Da la posibilidad de que se pueda dibujar o se pueda construir la imagen que desee el usuario. Ahora bien, ¿qué es una tarjeta DECO Nano? En un circuito digital tiene varias subdivisiones. El circuito estándar, que es un programable y no programable, y los programables cuentan con una memoria tipo UP o de tipo MCU. Los circuitos a medida son circuitos preparados o diseñados específicamente para una función, como lo es el circuito anteriormente mencionado, que lo que hace es controlar una matriz de LEDs para poder dibujar en ella lo que desee. Entonces, pasa a circuitos a medida semi-custom, estructuras fijas, donde estaría el PLD y el FPGA, es decir, cuartos, la tarjeta o el software o el circuito digital que utilizamos nosotros. Muy bien, ahorita expliquemos de manera generalizada qué es lo que viene siendo cuartos. Cuartos viene siendo una herramienta que permite hacer lo mismo que haría la aplicación de digital, pero por medio de código, es decir, programación a nivel de bits que representaría los bits de entrada y de salida, es decir, un 1 y un 0 en su mayor expresión. Claro está, no solo se compone de un byte, que es 1 y 0, sino que se compone de un bit, que es una estructura variada de bytes. Ahora bien, las memorias y la estructura física. La estructura física, como se mencionó hace poco, depende de el custom que queramos hacer, es decir, qué queremos hacer con la señal de entrada y cómo queremos que ésta se afecte por un tiempo de reloj, es decir, un tiempo que va a cambiar y va a oscilar dependiendo de la frecuencia del módulo de cristal que se utilice en esa tarjeta. Está la SRAM, donde tiene la línea de datos y la línea de datos R, y solo es capaz de procesar una línea de palabra. La DRAM, que es una línea de palabra y una línea de datos, pero no es capaz de procesar datos de tipo R. Y está la tipo ROM, que es una línea de palabra, una línea de datos 1 programado y una línea de datos 0 programado. Y la ProROM, una línea de palabra y tiene un amplificador, perdón, un transistor que hace una línea de datos programado y una línea de datos no programado. Es en general esto lo que ocurre en las tarjetas de tipo FPGA. Ahora bien, para explicar de manera generalizada lo que viene siendo cada una de las partes que componen la tarjeta, primero se tiene que considerar el componente que va a contener las demás partes del circuito, que en este caso es matriz. Esta parte o esta entidad lo que hace es tener adentro en las entradas que viene siendo el reloj, viene siendo el Sendata, que varía desde 0 hasta 16 datos. Y
Siguiente a ese están los datos de salida, como lo es el LOAD y lo sería también el ciclo de reloj correspondiente. En general, esto sería toda la explicación básica de lo que es el circuito de FPGA y la introducción a lo que viene siendo los componentes de la misma. Ahora bien, volvamos otra vez a lo de las matrices. ¿Qué viene siendo una matriz? Una matriz es un momento de encendido y apagado de un LED de una manera tan rápida que no es perceptible por el ojo humano, pero hace la función de un reloj y un send-data de unos y ceros que varían constantemente a una velocidad tan alta que da la ilusión de tener una imagen fija. Es por eso que para poder establecer la matriz se tiene que hacer una parte específica como un set cursor que va a determinar el punto donde se va a colocar el LED encendido. Creo que eso ya sería todo en general de lo que viene siendo software digital y lo que viene siendo la matriz de LEDs. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita hablemos de las conclusiones. Nuestro equipo y yo principalmente encontramos 4 conclusiones muy concretas que pueden explicar la experiencia que nosotros obtuvimos al realizar todo el proyecto. Y más que realizar el proyecto, más bien las experiencias y nuestras opiniones. La primera conclusión, la importancia de Quartus. Quartus es un programa para realizar programación de hardware. Es muy importante porque en las ramas siguientes de digitales, la programación de hardware va a ser muy fundamental. Entendemos que el programa Quartus puede ser un poco complicado, el lenguaje VHDL es un poco, se puede decir que viejo, como nos explicaba en un principio el profesor, pero es muy útil, es muy manejable y Quartus tampoco es un programa que sea muy dócil, pero con la ayuda de las explicaciones de cómo realizar nuevos proyectos, de cómo correr este programa, de esta información suministrada por el profesor, la verdad que se nos hizo muy manejable Quartus y entendemos que es muy importante, tanto al punto que nuestros compañeros y yo pues realizábamos códigos, entendíamos cómo funcionaba el código, entendíamos cómo conectar entradas, salidas, los movimientos, viendo el código y sabiendo qué poder cambiar. Eh, Creo que concluyo diciendo que entendimos utilizar Quartus y el lenguaje VHDL. Bueno, la segunda, la utilidad de la tarjeta D0 Nano. Esta tarjeta es muy importante porque tiene una gran lista de utilidades. Es muy útil, es muy grande, tiene muchas entradas, también tiene el factor de que utilizando Quartus se le puede decir que no, que las entradas estén en 0, en 1 o están en alta impedancia para utilizar solamente las entradas que requeramos. Bueno, la tercera es la ayuda que nos brindó el software digital. El software digital yo creo que la palabra que define el software digital es que fue una ayuda muy didáctica para nosotros, para los estudiantes, porque desde un principio de semestre, desde que conectábamos una entrada, que la cambiábamos y que veíamos que el cable cambiaba de 0 a 1, se evidenciaba con el color, que en el momento de hacer los laboratorios, que realizamos los sumadores, restadores, el software digital se volvió muy útil, muy didáctico y nos ayudó a entender cómo funcionaba o cómo estábamos progresando mientras realizábamos código, cómo entendíamos la lógica, el funcionamiento de los operadores. También en el proyecto nos ayudó a ver cómo estábamos avanzando en la información, que si estaba entrando los LEDs, que si estaba leyendo, si se mostraban al momento de realizar el movimiento. Por ejemplo, se realizaron correcciones del movimiento, por ejemplo, que el LED no se estaba moviendo como tal, sino que se estaba alumbrando ciertas filas y no se estaba borrando. También o sea, esa parte del software digital creo que fue una ayuda muy didáctica y nos ayudó a sobrepasar el problema de la virtualidad, que es que no podemos estar directamente con las tarjetas y con los implementos utilizando los que nos daría la universidad normalmente. Bueno, la experiencia obtenida como último punto de conclusión. He de decir que la experiencia es muy importante. Nosotros es la primera vez que programamos en hardware. Las ramas siguientes de digitales va a ser necesaria esta información ya obtenida. Y los conocimientos de Quartus, las utilidades que ya sabemos darle al software digital. Todas son experiencias muy bonitas y muy importantes para los semestres siguientes y para sobrellevar los siguientes trabajos que nos podamos enfrentar en las siguientes materias.